Las movilidades, los hombres tienen 40, 45 años. 45 años. Los laboratorios tienen 30, 40 años y tienen que pedir limosna a los gobiernos y tienen que hacer alianza con gobiernos para que puedan funcionar, y ni hablar de las bibliotecas. Entonces, presidente, yo le pido a usted y al nuevo presidente de la Comisión de Educación que comenzamos a debatir por la ley universitaria y hablemos del voto universal para que no sean los grupos, los partidos políticos quienes se aprovechan, ¿no es cierto?, y siempre ganan las elecciones y no hay una elección universal para que el rector sea elegido por los gremios que corresponden. Me está pidiendo una interrupción el congresista Ceballos, si usted lo considera, presidente. Congresista Ceballos, tiene usted la palabra. Presidente, gracias. Presidente, bien lo ha dicho, congresista, acá hay un tema de fondo y que está pasando inadvertido, y es la universidad. Estamos abordando el tema de la educación básica, pero la educación superior universitaria y la universidad es casi nada. En mayo de este año, la Comisión de Educación aprobó un proyecto de ley denominado Moratoria de Universidades, que intentaba adentrarnos con la real problemática que tiene el sistema universitario. En estos momentos hay 134 universidades entre públicas y privadas. Son 200 las profesiones que el sistema universitario le oferta a los jóvenes. Hay 15 proyectos de ley para crear nuevas universidades públicas en lo que es la Comisión de Educación. Hay tres cabezas diferentes que velan por el sistema universitario: la ANR, CONAFO y CENEAO. El Tribunal Constitucional, hasta la propia Contraloría General de la República, ha sugerido de que se cree, mejor dicho, una superintendencia de universidades que centralice el manejo del sistema universitario. No está agendado y creo que es importante que se empiece a pensar en una propuesta, en una visión de país. ¿Qué hacemos por la universidad? Ya tenemos un instrumento normativo que es el proyecto de la moratoria de universidades. Yo sugeriría, presidente, que a través de este espacio que nos está permitiendo poner en el debate público nacional lo que es la universidad, también se prioriza en la agenda de este pleno este proyecto de ley. Gracias, congresista. Congresista Yehudi, tiene usted la palabra. Congresista, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, gracias, congresista Yehudi. Sí, justamente el tema, más recursos para la universidad pública, para los ascensos. Las diferentes universidades públicas han pedido su ampliación presupuestal, más presupuesto para cubrir este tema de los ascensos de los docentes. Estamos, creo que la pelota está en nuestras canchas, estamos debatiendo el presupuesto para el 2013 y creo que tiene que haber un compromiso de acá, de los colegas congresistas, de todos, que se considere un presupuesto pues para la universidad pública, justamente para los ascensos. Y bueno, y ya que hablamos de la universidad pública, desde el año pasado, hace meses que está acá en el pleno el debate pues de la democratización de las elecciones, la democratización de las autoridades universitarias, el voto universal. Eso le hemos aprobado a la Comisión de Educación, está agendado desde hace meses, y yo pido pues más bien a la mesa directiva, ¿no?, que lo consideren, que prioricen su debate. Tiempo adicional, por favor. Congresista, tiene usted la palabra, Yehudi. Sí, presidente, me alegro muchísimo la intervención del congresista, la mayoría, y Dios quiera que así como hoy día hemos tenido un grupo de 15, 20, 30 representantes de la Libertad y otros de la Marinera, podamos tener completamente lleno todo el auditorio, todo de universitarios, ¿no es cierto?, de profesores universitarios, de estudiantes de la universidad, y demostrar que este Congreso, que creo que es un Congreso serio, se preocupa de temas de fondo, presidente, porque la universidad sí es un problema de fondo, porque la educación primaria y secundaria y tecnológica sí son problemas de fondo. En ese sentido, presidente, yo reafirmo que vamos a votar, por lo menos yo, la eliminación de este artículo 7 de la ley 29.914 para corregir el error o el horror que se hizo, pero, presidente, yo suplicaría que comenzamos este Congreso y ahora
comencemos a debatir temas de fondo. La ley universitaria, la nueva ley universitaria es un tema de fondo que le va a dar calidad a este Congreso, y exigir al Ministerio de Economía, porque la palabra es exigir, y con mayúscula, exigir al Ministerio de Economía mayores fondos para la universidad, para investigación, y que se cumpla el artículo, la ley 23733, lo que corresponde, los sueldos que le corresponden a los maestros universitarios. Presidente, concluyo. Hay universidades que tienen canon, y ese canon es exclusivo para la investigación, y no se ha estado dando uso a ese canon para investigación. Y hay universidades como la nuestra, como la Pedro Ruiz Gallo, que no tiene un centavo, y seguramente otras universidades como la de Apurímac, etcétera, que no tienen un centavo para investigación, y creo que debe tener un presupuesto especial a las universidades para hacer investigación, que es la única manera de elevar el nivel científico y tecnológico de nuestro país. Congresista Jorge Rimarachín, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Las intervenciones en forma mayoritaria reconocen el error del artículo 7 de la ley 29914, lo cual debe ser modificado, debe ser eliminado. Sin embargo, es importante manifestar que quienes han sustentado una posición en minoría de que se mantuviera este artículo, el llamado a la reflexión para que dichas posiciones, que no hacen más que enarbolar las ideas del neoliberalismo en el tema educativo, que pretende privatizar la educación, copiándose el modelo chileno, que ha ocasionado protestas estudiantiles y de padres de familia, de docentes en este hermano país, que actualmente reclaman la gratuidad de la enseñanza, por cuanto esta privatización vía la municipalización de la educación en la educación básica regular en Chile ha ocasionado problemas que son vistos a nivel mundial en las noticias de un conflicto que no hay cuándo se solucione en este hermano país. Los voceros de Castilla, del ministro Castilla, los defensores, no hacen más que dejar antecedentes negativos dentro del manejo del presupuesto de la República. Uno de ellos fue cuando en este Congreso se aprobó un proyecto de ley para que se pague el sueldo de los profesores de la región de Madre de Dios con presupuesto del gobierno regional de Madre de Dios. Entonces el ministro Castilla dirá, pues muy bien, ayúdenme de esa forma si no quieren invertir en obras sus presupuestos de inversión pública. De igual forma, por la consulta que hicieron 3 universidades de poder coger recursos directamente recaudados, inmediatamente generalizó en una ley que acá se nos pasó por alto a todos los congresistas, pero sin embargo el día de hoy creo que es oportuno para enmendar este error. Y finalmente, presidente, acogerme al pedido que han hecho mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, para que se priorice dentro de la agenda del Pleno la discusión del dictamen del proyecto de ley 154 sobre la elección universal de autoridades universitarias, que está pendiente, ya va a cumplir un año desde que ya hubo una decisión de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Gracias, presidente. Congresista John Reinaga, tiene usted la palabra. Presidente, definitivamente dentro de este dictamen, escuchando las intervenciones, nos estamos saliendo ya del contexto, no aportando puntualmente sobre el tema. Es cierto, hay temas latentes como el voto universal, la creación de las vicerrectorías de investigación, ciencia y demás,
que desgraciadamente eso atañe a la Comisión de Educación, que hasta la fecha desconocemos por qué no se presenta, más aún que tiene un dictamen por mayoría en el anterior periodo legislativo. Temas de raíz que ya debemos discutir. Acá, presidente, la Comisión de Presupuesto, que de manera insofacto lo ha puesto hoy día en debate, en horas de la mañana, se aprobó por mayoría para remediar, si bien es cierto que el pilar del desarrollo de toda nación es la educación, de repente en ese exabrupto lo colocaron y al cual se está remediando y corrigiendo, reitero, de manera insofacto. Acá se está asumiendo al toro por las astas. Presidente, yo lo que pido ya de un amplio debate dado por agotado y someterlo a votación con la incidencia, como ya lo han señalado diversos parlamentarios, como le decía muy bien el congresista Yude Simón, el tema del voto universal, que es un tema latente donde los rectores, vicerrectores y demás decanos se aferran con uñas y dientes a estos cargos, traficando con el tercio estudiantil, dañando y perjudicando el tema del pregrado. Esos son temas de fondos, entre otros, que se debe reestructurar esta reforma de la Ley General de Universidades. En este caso, presidente, se está presentando este artículo único de la derogación del artículo 7 de la Ley 29914 y con fines de hacer protagonismo y dañar sistemáticamente al gobierno que está remediando en el acto. Estamos dilatando el tema, presidente, donde ya debemos tomar un acuerdo referente al voto universal y otros temas a la ley general. Gracias, presidente. Congresista Virgilio Acuña, tiene usted la palabra. Presidente, estimado colega, sí, efectivamente creo que la derogatoria del artículo 7 de esta ley 29914 ya debemos ir al voto porque ya se ha discutido este tema hace buen rato. Así que, presidente, le solicito que vayamos al voto en el tema derogatorio del artículo 7. Sin embargo, presidente, solo en un minuto sí quiero adherirme al pedido de muchos congresistas en el sentido de que este tema universitario es un tema muy importante y un tema que debemos discutirlo. Yo creo que todos tenemos la obligación de armar una cruzada nacional para tratar el tema del sistema universitario, porque tenemos leyes que no están adecuadas a la norma. Tenemos más de 800.000 alumnos universitarios, tenemos cerca de 40 universidades nacionales y por lo tanto es importante abrir un debate sobre este tema de la ley universitaria. Por lo tanto, presidente, le ruego que vayamos al voto sobre el tema de la nulidad del artículo 7 de la ley 29914. Muchas gracias. Bien, habiéndose agotado el debate, tiene el uso de la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la comisión. Gracias, presidente. Bueno, yo no quiero aludirlo al congresista Rimarachín, presidente, porque no quiero que haga uso ya de la palabra por lo agotado que está el debate, pero tengo que hacerlo porque pareciera que cada vez que habla, o tengo esa impresión, con todo el respeto y con las disculpas, no sé si puede venir o pasarle la voz, pero parece que tanta falsedad tampoco se puede tolerar. O sea, aquí en el Parlamento hemos aprobado la transferencia del Ministerio de Educación al gobierno regional de Madre de Dios, específicamente para la Dirección Regional de Educación, una transferencia que hace con los fondos del Ministerio de Educación a efectos de cubrir las plazas proyectadas, 176 plazas para el sector de educación, y no es verdad que el gobierno regional con sus fondos de la sede central o de otros fondos haya dispuesto esto, y es bueno hacerle esa aclaración porque a veces tanto se miente que ya la gente puede creer pues que efectivamente es verdad, y hay que aclarar estos temas en el momento que se crea oportuno. Lo que ha graficado el señor congresista Bedoya de Vivanco, que ha expuesto en primer lugar, creo que es el resumen de todo esto. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y esta es una prueba de eso. Lastimosamente, cuando hemos expuesto este proyecto del Ejecutivo aquí, y lo he hecho yo tengo que asumir el día de hoy ese cuestionamiento serio que han hecho ustedes respecto al tema. Pero hay que ser precisos y hay que fundamentar el tema en honor a la verdad.
y no en honor al maquillaje. La verdad es que se han utilizado los recursos de manera indebida. Y lo que hemos tratado, señor presidente, señores congresistas, es de alguna forma darle ese marco jurídico que no tenían para salvaguardar justamente ese el interés que mañana más tarde ojalá no se dé. Pero no faltan operadores, no faltan hay personas que tienen pues la misión de destruir cualquier gobierno o buen gobierno que se pretenda hacer, para decirnos que la educación universitaria está en pos de una privatización, y no es verdad. Y para que no quede duda que no es verdad, es que estamos proponiendo justamente que esto se derogue. Entonces, presidente, no quiero profundizar el debate porque ya todo se ha dicho, y sí asumir con hidalguía y con responsabilidad un mea culpa a través de la presidencia de esta comisión, pero no lo hacemos porque hemos obrado mal, sino muy de buena fe y muy pensando, presidente, en que por encima de nosotros está la paz social, la tranquilidad que atrae la inversión, que atrae y fomenta la estabilidad de la democracia. Lastimosamente muchos votan el veneno que corroe la democracia, y eso sí no hay que permitirlo. Y ahí sí no hay ni oposición ni mayoría. Ahí lo que existe es unirnos todos por el país y hablar claramente, con seriedad y con muchísima responsabilidad. Presidente, solicito se someta al voto después lo expuesto. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, concluido el debate, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. A las 10:27 de la noche, la representación nacional se alista a marcar la asistencia para verificar el quórum reglamentario y proceder a votar el dictamen recaído en los proyectos de ley 1509 y 1522 que establecen medidas en materia de gasto público. Cabe señalar que las propuestas legislativas buscan que se derogue el artículo 7 de la ley 29.914, ley que establece medidas en materia de gasto público a fin de que los recursos directamente recaudados se sigan destinando a la investigación, la renovación y equipamiento de laboratorios, de bibliotecas y a la extensión universitaria, y no al pago de profesores como lo especifica la ley. El presidente de la comisión, el congresista Gutiérrez, ha asumido con hidalguía la responsabilidad de la aprobación de ese proyecto, que hoy se deroga a solamente un mes de haber sido aprobado. La representación nacional, en su mayoría, ha pedido asumir con responsabilidad el tema universitario y priorizar presupuesto para esas casas superiores de estudios. Asimismo, han pedido que se debata la nueva ley universitaria, así como la elección de las autoridades universitarias por el voto universal. El congresista Mauricio Mulder consideró que la derogatoria de dicho artículo, el artículo 7, era una ley anticonstitucional. Cabe señalar que el problema que se suscita con este artículo 7 es que los recursos directamente recaudados serían destinados para financiar el ascenso del personal docente de las escuelas públicas. Es por ello que en este momento se procede a votar para derogar dicho artículo. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 94 señores congresistas. Al voto. Se va a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 84 señores congresistas, 5 en contra y 2 abstenciones. Manuel Gutiérrez, verde. En conclusión, 85 congresistas a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Han sido aprobados en primera votación los proyectos de ley 1509 y 1522, por lo que se propone derogar el artículo 7 de la ley 29914, ley que establece medidas en materia de gasto público. No requiere segunda votación. El presente proyecto no requiere segunda votación. Siguientes puntos. Congresista Pérez Tello, votación verde. Siguiente punto. Reconsideraciones. 1. Del congresista Apasa Condori respecto de la votación realizada en la sesión especial del Pleno del Congreso del 10 de septiembre de 2012, en la que se aprobó el informe final número 5 de la Comisión de Ética Parlamentaria, por el que se suspende al citado congresista por 120 días de legislatura, presentada el 10 de septiembre de 2012 a las 23:08. Tiene la palabra el congresista Apasa Condori, autor del pedido de reconsideración, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero hacerle llegar un saludo a todos los colegas congresistas de la representación nacional, en vista de que en el pleno pasado he sido sancionado por 120 días por cuanto que no he tenido la oportunidad para yo en persona darle las explicaciones correspondientes a mis colegas, por cuanto que el abogado que a mí me asistió en ese momento, solamente el técnico jurídico ha detallado. Y señor presidente, yo quisiera que se me dé esta oportunidad para poder yo dar a conocer a la representación nacional el por qué a mí se me viene sancionando en la Comisión de Ética. Por consiguiente, señor presidente, yo pido esta reconsideración para que los colegas y se someta a la votación, señor presidente. Bien. Congresista Benítez. Señor presidente, creo que estamos llegando a una etapa importante para el fortalecimiento del Congreso de la República, y en ese sentido deberíamos tener en cuenta una situación que al parecer no está muy clara: la reconsideración que presentan los congresistas cuando se trata de estos temas
debe entenderse en primer lugar que es una reconsideración al acuerdo tomado y no a la votación, porque la votación se puede rectificar, pero no se puede reconsiderar. Ha habido un acuerdo que tomó el Congreso de la República y entendemos que quienes piden reconsideración lo hacen respecto al acuerdo. En segundo lugar, señor presidente, el reglamento del Congreso y el propio Código de Ética establece que cuando la Comisión de Ética aplica sanciones de amonestación, recomendación o multa, pueden ser apeladas ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, cuando se trata de suspensiones, no hay ningún ente que pueda revisar esa situación conforme al reglamento del Congreso. Entonces estaríamos ante la figura de una resolución en instancia única, y todos sabemos que hay el derecho de la instancia plural, ya sea a través de un ente superior y si no lo hay, a través de la reconsideración. En diversas instituciones del Estado, presidente, como el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se resuelven en instancia única determinados temas, han ocurrido casos donde se han destituido vocales y mediante una reconsideración el caso se ha revisado. Y luego de la revisión, ese caso puede ser confirmado, se puede reducir la pena o se puede archivar el caso. Ese es el espíritu de fondo de una reconsideración. Ha habido temas también en el Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente, donde de acuerdo a la Constitución se resuelve en instancia única y sus fallos son inapelables, irrevisables, invariables e inmodificables. Sin embargo, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha establecido lo que se conoce como el recurso extraordinario para permitirle a la persona que es vacada, sancionada o que tiene algún reclamo electoral poder revisar su situación. Y yo creo que aquí el Congreso, como se trata de sanciones a parlamentarios, debe admitir la reconsideración, no como un tema de impunidad ni de protección, sino como el derecho que tiene el congresista a pedir que la sanción que le han aplicado sea revisada. Y esa revisión tiene que proceder, señor presidente. Por esa razón yo me permito respaldar el pedido de reconsideración de todos aquellos casos que se han presentado para que puedan ser revisados y para que el Pleno pueda resolver y discutir si ratifica la sanción, si la disminuye o si la anula, porque puede haber excesos que se hayan cometido, puede haber irregularidades que se hayan dado, y el congresista que es sancionado tiene el derecho a que se vea su caso nuevamente y pueda ser analizado con reflexión, señor presidente. Me pide una interrupción el colega Mauricio Mulder. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, aunque es sin duda incorrecto trasladar las prerrogativas del fuero judicial al ámbito parlamentario, en el Parlamento sí se sigue el tema de la doble instancia, porque las sanciones que se traen al Pleno del Congreso son previamente votadas en la comisión. En esa comisión se hace todo el procedimiento de formular la acusación, escuchar la defensa y después hay un debate y una votación que hacen los miembros de la comisión. Y en esa comisión se determina una sanción. Esa sanción viene después al Pleno y en el Pleno, como segunda instancia, se revoca o se confirma. De manera que ya se cumplió ese requisito. Aquí lo que se está solicitando es una nueva revisión del propio Pleno, que no es una instancia superior y no es por lo tanto una pluralidad de instancias, que es el concepto que tiene el Poder Judicial, sino que simplemente es una especie de revisión, similar a la del Jurado Nacional de Elecciones, en que es la propia sala la que hace una revisión, pero la del Jurado Nacional de Elecciones es basada exclusivamente en términos constitucionales, es decir, si ha habido violación de proceso, pero no entra al fondo del asunto. Y en este caso, señor presidente, una reconsideración es simplemente una oportunidad de un voto adicional, un voto nuevo, pero no es en definitiva una segunda instancia de la misma instancia que el propio Pleno ha establecido. Puede continuar, congresista Benítez. Presidente, yo voy a discrepar de mi colega Mauricio Mulder y lamento que él, siendo miembro de la Comisión de Ética, no tenga claro qué es lo que dice el reglamento, porque el reglamento es claro cuando dice si se aplica una recomendación, una amonestación pública o una amonestación pública con multa, en segunda instancia resuelve el Pleno. Y cuando se trata de suspensiones, dice la Comisión recomienda al Pleno que suspenda. El que suspende es el Pleno.
El Pleno es el que aplica la sanción, y el Pleno ha aplicado una sanción en los diversos casos que se han dado, señor presidente. Y ahora la reconsideración tiene que entenderse como el derecho del afectado a poder revisar su caso. En el Consejo de la Magistratura lo dije, señor presidente, hace muchos años un vocal superior fue encontrado en un acto de corrupción. El presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial pidió su destitución. El Consejo Nacional de la Magistratura lo destituyó, y la Constitución dice que el Consejo resuelve en instancia única. Lo destituyó, y este magistrado presentó una reconsideración, y producto de ello el Consejo anuló su sanción y le permitió a ese juez que vuelva a ocupar una plaza. Igual sucedió en el Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente. Todos recordamos, por ejemplo, en el año 95, cuando Susana Higuchi intentó postular a una elección presidencial. Primero le sacaron una ley que prohibían a las esposas postular. Susana Higuchi dijo, bueno, como no me dejan ser candidata a la presidencia, voy a postular al Congreso. Intentó postular y el jurado le descalificó la lista. Todos recordamos que en esa época Susana Higuchi estaba tendida en el suelo haciendo huelga de hambre en defensa de sus derechos políticos y de los derechos políticos de la mujer. El Jurado Nacional de Elecciones en instancia única le impidió postular, y Susana Higuchi logró, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le recomienden al jurado que no resuelva en instancia única. Continúe. Presidente, y a raíz de eso, el Jurado Nacional de Elecciones implementó el recurso extraordinario para poder revisar sus propios fallos, señor presidente. Si el Jurado Nacional lo hace, que resuelve en instancia única, si el Consejo Nacional de la Magistratura lo hace, que resuelve en instancia única, ¿por qué el Congreso no puede considerar esa reconsideración? Yo creo que es el derecho del parlamentario a que se revise, como también el derecho de que aquellos que creen que de repente la absolución o el archivo está mal, tengan el derecho también de pedir que se revise. Entonces, esa atribución tiene que ser interpretada en ese sentido, señor presidente. Y además debe quedar claro que las reconsideraciones no son sobre la votación, sino son sobre los acuerdos del Congreso. Así que en ese sentido, presidente, yo me permito opinar y pedirle a los miembros del Congreso de la República que los casos de reconsideración puedan ser aprobados y uno por uno se vayan viendo si se ratifica o no la sanción, si se disminuye la sanción, si se cambia la sanción o si se anula, porque tienen el derecho a reconsiderarse. Forma parte del debido proceso legal, forma parte de las garantías constitucionales, está incorporado como parte de los derechos humanos y está en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. No es, señor, que solo se vea en el Poder Judicial, porque el debido proceso se respeta en todas las instancias. Muchas gracias, presidente. Bien, la congresista Nicama quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, respecto a lo que está sucediendo con una comisión de ética, que ya hemos visto anteriormente, los detalles y la experiencia vivida, haber participado primera vez en política, y sabiendo que una cosa es acusar, pero tenemos que ir más al fondo de lo que significa una acusación y la procedencia de dónde llega. Estamos viendo vacíos de credibilidad de una comisión, dado de que una cosa es persuadir a la equivocación, como fue mi caso, ahora con otro colega. Entonces yo considero que para estos casos, de acuerdo a ley, por eso ante una equivocación, porque los humanos tendemos a ello, a equivocarnos, y no lo culpo, señor Lay, tampoco, pero para ello existe en la vía legal inclusive el recurso de reconsiderar para una nueva revisión, por si acaso se haya equivocado. Se puede persuadir a la equivocación también, y es lo que ha obedecido el Pleno a votar en contra de una, de una persona que es inocente. Porque viene la acusación de una comisión, ¿por qué no considerarlo? ¿Cuál es el temor? Y de acuerdo a la ley procede una reconsideración. Considero se debe reconsiderar el caso para una nueva revisión y que tenga derecho a la defensa por si acaso
como el caso mío, no lo tuve. Por eso es que hay que reconsiderar para poder enmendar muchos errores. Muchas gracias, señor presidente. Bien, concluyó. Se va a votar la reconsideración. Congresista Apasa Condori. Gracias, señor presidente. Yo quiero empezar, colegas, por el tema de fondo. Yo creo que he sido acusado por los medios televisivos y escritos como contrabandista. Señores, señor presidente, específicamente esto se refiere a la compra de un vehículo de segundo uso. Yo hice esa compra viendo una tarjeta de propiedad vehicular a la que yo he asistido a una notaría pública. Allí ha sido la transferencia y donde se ha hecho todos los trámites correspondientes. He sido denunciado efectivamente por contrabando, pero en el proceso a mí se me ha archivado por sobredesistimiento y a mí me sancionan por receptación, que cosa que también no es lo correcto, porque ha habido un descuido en el proceso. Señor presidente, me pide interrupción. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera decirle que una persona que comete un delito, de ninguna forma va a ir a una notaría para realizar una transacción. O sea, lo hizo de buena fe. Él va a una notaría, obtiene el vehículo, paga 30.000 soles por el vehículo, o 30.000 dólares por el vehículo, y lo obtiene. No sabía que había sido estafado, no sabía que ese vehículo había sido obtenido de forma ilegal. Por eso él es condenado y después es absuelto. Y entonces el congresista Pasa considera que eso no debería estar registrado en el informe que tiene que dar el Congreso, en su hoja de vida que tiene que dar el Congreso. Por eso yo creo que debemos reconsiderar, señores congresistas, colegas, y absolver al congresista Pasa, porque el congresista Pasa no tiene culpa de nada, salvo de una buena fe, salvo de cierta inocencia. Como está... Bien, se va a votar la reconsideración. De conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Laya, el presidente de la Comisión de Ética. Gracias, señor presidente. Yo no pensé que como Parlamento podríamos revisar un fallo del juzgado, porque el juzgado sentenció a la ahora congresista Pasa por un delito de contrabando o receptación aduanera agravada. Y luego confirmó la sentencia y la declaró consentida. Y sabiendo eso, el congresista Pasa no lo consignó en su hoja de vida, que es una declaración jurada, donde estaba obligado a consignar una sentencia firme. No lo hizo, y por extrañas razones, por alguna causa muy extraña, el juzgado de Puno no comunica la sentencia como había dado la orden al Centro de Informaciones del Poder Judicial. Y por eso el Jurado Nacional de Elecciones no pudo enterarse de que había esa sentencia y permitió que sea candidato. Y fue elegido. Y sin embargo, la Constitución Política del Perú prohíbe expresamente que una persona, un ciudadano, con una sentencia firme, con una condena privativa de la libertad,
pueda ejercer un cargo público porque sus derechos ciudadanos están suspendidos. Y el jurado de elecciones ha confirmado a la comisión que una sentencia privativa de la libertad, efectiva o suspendida, impide a ese ciudadano a postular. Y por eso hay una denuncia presentada ya contra el congresista Pasa. Y por lo tanto, constitucionalmente, y de acuerdo a la propia ley de elecciones, la ley electoral, el congresista Pasa está ejerciendo un cargo que no puede ejercerlo. Porque teniendo esta sentencia, repito, privativa de libertad, aunque suspendida, hay sentencias vinculantes del mismo Poder Judicial que dicen que una sentencia, aunque esté suspendida, sigue siendo válida, sigue estando vigente. Por lo tanto, yo pido al Pleno que no se acepte esta reconsideración, porque ya va a venir, por otro lado tiene que venir el desafuero del congresista Pasa. Lamentablemente, yo no me alegro de decir esto, pero la ley es la ley. Y repito, nosotros no vamos a, en este momento, el Parlamento, revisar un fallo del Poder Judicial, ¿no? Eso me parece absurdo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, señor congresista. Se va a proceder a declarar la asistencia, el cierre de asistencia. Asistencia cerrada. Creo que están resistiendo. Asistencia cerrada. Han registrado su sentencia 92 señores congresistas al voto.